La mansión López, un símbolo de riqueza y poder en el corazón de una comunidad adinerada, estaba a punto de experimentar una agitación inesperada. Cuando Valeria López, la hija adoptiva de la influyente familia López, descubrió sus verdaderos orígenes, no tenía idea de los secretos que estaban por resurgir. Mientras tanto, Elena Morales, una jardinera experta que había pasado décadas trabajando en silencio en la propiedad, guardaba un devastador secreto. Pero Elena no era simplemente una empleada cualquiera, y su conexión con Valeria pronto sacudiría los cimientos del legado de los López. ¿Qué verdades habían estado ocultas en las sombras de esta majestuosa mansión? ¿Y cómo el viaje de Valeria revelaría secretos que cambiarían su vida y la de quienes la rodeaban? Vamos a descubrirlo. Pero antes de sumergirnos en esta fascinante historia de verdades ocultas y lazos familiares profundos, comenta abajo desde dónde nos estás viendo hoy. Y si disfrutas de relatos llenos de giros emocionales y momentos de redención, no olvides suscribirte. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando Elena Morales ya estaba de rodillas en el suelo húmedo del jardín de la mansión López. Sus manos, callosas y experimentadas, área que se deslizaba por su mejilla. Mientras trabajaba, Elena no podía evitar que su mente viajara al pasado, a aquel fatídico día en que su vida cambió para siempre. Habían pasado ya 20 años, pero el dolor seguía tan fresco como si hubiera sido ayer. Su pequeño Mateo, apenas un bebé de 6 meses, había desaparecido sin dejar rastro. Las autoridades nunca encontraron pistas y con el tiempo el caso se archivó, convirtiéndose en otro número más en las estadísticas de niños desaparecidos. Elena sacudió la cabeza, intentando alejar esos pensamientos. Se llevó la mano al pecho, donde colgaba un sencillo collar con un dije en forma de mariposa. Era lo único que le quedaba de Mateo, un regalo que le había comprado el día que nació. Los jardines. «Buenos días, señora López», respondió Elena, bajando la mirada respetuosamente. Valeria pasó junto a ella sin dedicarle más que una mirada fugaz. A sus 35 años, era una mujer imponente, de cabello negro perfectamente peinado y traje de diseñador. Su paso firme y su mirada penetrante dejaban claro que era una mujer acostumbrada a dar órdenes y a que éstas se cumplieran sin cuestionamientos. Mientras Valeria se alejaba por el sendero de grava, Elena no pudo evitar sentir una punzada en el corazón. Había algo en la heredera de los López que le resultaba dolorosamente familiar, aunque no lograba entender por qué. En el otro extremo del jardín, Valeria se detuvo frente a un rosal. Sus ojos se perdieron en la delicada belleza de las flores y por un momento su expresión se suavizó. Pero tan pronto como apareció, esa vulnerabilidad se esfumó, reemplazada por su habitual máscara de frialdad. Valeria continuó su camino, sumida en sus propios pensamientos. A pesar de su éxito en los negocios y su aparente vida perfecta, sentía un vacío inexplicable en su interior. Había crecido rodeada de lujos, mimada por sus padres adoptivos, Beatriz y Rodrigo López. Sonrisa que no llegaba a sus ojos. Carlos era el epítome del empresario exitoso. «Buenos días, querida», saludó, acercándose para darle un beso en la mejilla. «¿Lista para la reunión de hoy?». Valeria asintió mecánicamente. «Por supuesto. Tengo todo preparado». Carlos la miró con una mezcla de orgullo y posesividad. «Excelente. No esperaba menos de ti. Recuerda, cariño, que este contrato es crucial para la expansión de la empresa». «Lo sé, Carlos. No tienes que recordármelo», respondió Valeria, con un tono ligeramente irritado. Carlos ignoró su tono y continuó. «Por cierto, esta noche tenemos la cena benéfica. No olvides que debemos causar una buena impresión». Valeria suspiró internamente. Otra noche de sonrisas forzadas y conversaciones superficiales. «Lo tengo presente», respondió secamente. Mientras tanto, en el jardín, Elena continuaba con sus labores. Sus manos expertas podaban los arbustos con precisión, dando forma a la naturaleza según los deseos de sus empleadores. De repente, algo brilló entre las hojas, captando su atención. Con cuidado,
Elena apartó las ramas y descubrió un pequeño collar de oro. En ese momento, escuchó pasos acercándose. Rápidamente, guardó el collar en el bolsillo de su delantal justo cuando Valeria aparecía doblando la esquina del seto. «Elena», llamó Valeria, su voz cargada de autoridad. Pero algo la detuvo. Por un instante, sus ojos se encontraron con los de Elena y una extraña sensación de familiaridad la invadió. Confundida, sacudió la cabeza y se alejó rápidamente. Elena la observó marcharse. Su mente un torbellino de emociones y preguntas. El collar en su bolsillo parecía pesar 1 tonelada, cargado de secretos y posibilidades que no se atrevía a considerar. Mientras el sol ascendía en el cielo, bañando los jardines de la mansión López con su luz dorada, Elena y Valeria continuaron con sus vidas, aparentemente separadas por un abismo de clase y circunstancia. Sin embargo, el destino había comenzado a mover sus hilos, cambiando para siempre las vidas de todos los que habitaban bajo su sombra. La noche caía sobre la mansión López, trayendo consigo una brisa fresca que hacía danzar las hojas de los árboles en el jardín. Elena, aún perturbada por el hallazgo del collar, trabajaba diligentemente para preparar el espacio exterior para la cena benéfica. Sus manos se movían con destreza, colocando luces y arreglando centros de mesa, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. Dentro de la casa, Valeria se preparaba para el evento. Frente al espejo de su lujoso vestidor se ajustaba un elegante vestido negro que acentuaba su figura esbelta. Sin embargo, su reflejo le devolvía una mirada inquieta. El encuentro con Elena en el jardín había dejado una extraña sensación en su pecho, una incomodidad que no lograba sacudirse. «¿Estás lista, cariño?». La voz de Carlos la sacó de sus pensamientos. Él entró en la habitación, impecable en su traje de diseñador, con esa sonrisa que Valeria había llegado a asociar más con negocios que con afecto genuino. «Casi», respondió ella, colocándose un par de pendientes de diamantes. «¿Está todo listo abajo?». Carlos asintió. Frustración. Incluso en un evento benéfico, Carlos no podía dejar de pensar en negocios. «Lo sé, Carlos. No tienes que recordármelo constantemente». Él se acercó y le dio un beso en la mejilla, un gesto más por costumbre que por cariño. Murmuró Valeria, pero Carlos ya había salido de la habitación, su mente enfocada en los invitados y los potenciales contratos que esperaba cerrar esa noche. Mientras tanto, en el jardín, Elena daba los últimos toques a la decoración. Las luces tenues creaban una atmósfera mágica, convirtiendo el ya hermoso jardín en un escenario de ensueño. A pesar de la belleza que la rodeaba, Elena no podía sacarse de la mente el collar que había encontrado. Lo había escondido en su pequeña casita en los terrenos de la mansión, incapaz de deshacerse de él, pero temerosa de lo que podría significar. Los invitados comenzaron a llegar, llenando el jardín con el murmullo de conversaciones elegantes y el tintineo de copas de champán. Elena se mantuvo en las sombras. Valeria estaba radiante, su presencia dominando el espacio a su alrededor, pero había algo más, algo que Elena no podía explicar. Un destello en los ojos de Valeria, una forma de moverse que le resultaba dolorosamente familiar. La noche avanzaba, y Elena se movía discretamente entre los invitados, rellenando copas y recogiendo platos vacíos. En un momento, se encontró cerca de donde Valeria conversaba con un grupo de invitados. Sin querer, escuchó fragmentos de la conversación. «Y dime, Valeria, ¿nunca has sentido curiosidad por tus padres biológicos?», preguntó una mujer mayor, su voz cargada de indiscreción, apenas disimulada por el alcohol. Elena vio cómo el cuerpo de Valeria se tensaba ligeramente. Cómodo en el grupo, rápidamente roto por Carlos, que apareció a su lado con una sonrisa forzada. «Señoras, caballeros, ¿les importaría si les robo a mi esposa un momento? Hay alguien que quiero presentarle». Mientras se alejaban, Elena no pudo evitar notar la forma en que Carlos apretaba el brazo de Valeria, como si la estuviera reprendiendo silenciosamente. La escena le provocó una punzada de dolor y una inexplicable sensación de protección hacia Valeria. La noche continuó,
y Elena siguió con sus tareas, pero su mente no dejaba de dar vueltas. El collar, la conversación que había escuchado, la reacción de Valeria, todo parecía estar conectado de alguna manera que no lograba descifrar. Por primera vez, su mirada perdida en el agua que caía suavemente. Sin pensarlo, Elena se acercó. ¿Se encuentra bien, señora López?, preguntó suavemente. Valeria se sobresaltó, como si hubiera olvidado dónde estaba. Por un momento, sus ojos se encontraron con los de Elena, y algo pareció pasar entre ellas, una corriente de reconocimiento que ninguna de las dos entendía. «Estoy bien», respondió Valeria, pero su voz carecía de su habitual firmeza. Solo necesitaba un momento de tranquilidad. Elena asintió, comprendiendo. «A veces el silencio es lo que más necesitamos en medio del ruido», dijo, sorprendiéndose a sí misma por atreverse a hablar así con su empleadora. Valeria la miró con curiosidad. «Eres diferente, Elena, no como los demás empleados». «Quizás porque veo más allá de las apariencias, señora», respondió Elena, su corazón latiendo con fuerza. «A veces, las personas más fuertes son las que más necesitan un poco de comprensión». Un destello de emoción cruzó el rostro de Valeria, tan rápido que Elena casi creyó haberlo imaginado. Pero antes de que pudiera decir algo más, la voz de Carlos resonó en el jardín. «Elena», dijo simplemente antes de alejarse hacia la fiesta. Elena la observó marcharse, su corazón lleno de emociones contradictorias. Algo había cambiado esa noche, aunque no sabía exactamente qué. Mientras recogía una copa vacía cerca de la fuente, un brillo captó su atención. Allí, medio oculto entre las piedras decorativas, estaba un pequeño broche dorado. Lo recogió con cuidado y lo examinó. Era antiguo, con un diseño intrincado de flores y hojas. Sin saber por qué, Elena sintió que ese pequeño objeto era importante. Lo guardó en su bolsillo, junto con el peso de los secretos que parecían acumularse a su alrededor. Mientras la última luz de la fiesta se apagaba y los invitados se marchaban, Elena miró hacia la imponente mansión. Cambiarían sus vidas para siempre. Con un último vistazo al jardín que tanto amaba, se dirigió a su pequeña casa, llevando consigo el collar y el broche, dos piezas de un rompecabezas que aún no sabía cómo encajar. La noche después de la fiesta benéfica, Valeria se encontró inmersa en un sueño turbulento. Se veía a sí misma como una niña pequeña, corriendo por un jardín que se parecía extrañamente al de la mansión López, pero al mismo tiempo era diferente, más salvaje y lleno de vida. En el sueño, escuchaba una voz suave que cantaba una nana, una melodía que le resultaba familiar y reconfortante. Valeria se despertó sobresaltada, con el corazón latiendo aceleradamente y una sensación de pérdida que no podía explicar. Valeria se levantó con cuidado, tratando de no despertarlo. Se puso una bata de seda y salió al balcón de su habitación que daba al jardín. La luna llena bañaba el paisaje con su luz plateada, dando un aspecto casi mágico a las flores y arbustos que Elena cuidaba con tanto esmero. Valeria se apoyó en la barandilla, respirando profundamente el aire fresco de la noche. Sus ojos vagaron por el jardín, deteniéndose en la pequeña casa donde vivía Elena. Por un momento, Valeria se preguntó cómo sería la vida de la jardinera. ¿Qué secretos guardaba esa mujer que siempre parecía estar observando en silencio? La conversación que habían tenido junto a la fuente durante la fiesta volvió a su mente, y con ella, una extraña sensación de conexión que no lograba comprender. Mientras tanto, en su modesta vivienda, Elena también estaba despierta. Sentada en su pequeña mesa de cocina, examinaba el collar y el broche que había encontrado. La luz de una vela proyectaba sombras danzantes sobre los objetos, como si estos tuvieran vida propia. Elena no podía dejar de pensar en Valeria. Había algo en la forma en que la heredera de los López la había mirado esa noche. Una vulnerabilidad que contrastaba fuertemente con su habitual fachada de frialdad. Elena sentía una inexplicable necesidad de protegerla, de revelarle una verdad que ni ella misma comprendía del todo. Con dedos temblorosos, Elena abrió el medallón del collar. Dentro, encontró una diminuta fotografía descolorida por el tiempo. Aunque la imagen era borrosa,
pudo distinguir el rostro de una mujer joven sosteniendo a un bebé, incapaz de volver a dormir. Sus pies descalzos tocaron el césped húmedo por el rocío, y por un momento se sintió como una niña otra vez, libre y sin preocupaciones. Caminó sin rumbo fijo, dejando que la brisa nocturna acariciara su piel. Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron cerca de la casa de Elena. Una luz tenue se filtraba por las cortinas, indicando que la jardinera también estaba despierta. Valeria dudó por un momento, debatiéndose entre la curiosidad y el decoro. Finalmente, la necesidad de compañía, de alguien que la viera como algo más que la poderosa heredera de los López, la impulsó a acercarse. Justo cuando estaba a punto de llamar a la puerta, escuchó un sollozo ahogado proveniente del interior. Las heridas que creía cicatrizadas, pero junto al dolor surgía una chispa de esperanza. Si el collar había aparecido en el jardín de la mansión, ¿significaba eso que su hijo perdido podría estar más cerca de lo que pensaba? Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. Elena se apresuró a secarse las lágrimas y guardó rápidamente el collar y el broche antes de abrir. Su sorpresa fue mayúscula al encontrarse cara a cara con Valeria López. «Señora López», dijo Elena, tratando de recuperar la compostura. «¿Está todo bien? ¿Necesita algo?» Valeria pareció momentáneamente perdida, como si no supiera exactamente por qué estaba allí. «Yo no podía dormir», dijo finalmente. «Vi la luz encendida y pensé...». Su voz se apagó. Sabía que necesitaba. Entró en la pequeña casa, sorprendida por la calidez y el ambiente acogedor que contrastaba fuertemente con la fría opulencia de la mansión. Elena preparó el té en silencio, lanzando miradas furtivas a Valeria, quien parecía fuera de lugar y al mismo tiempo extrañamente en casa en ese entorno humilde. «Gracias», murmuró Valeria cuando Elena le entregó una taza humeante. «Yo lamento haber venido así, sin avisar». «No se preocupe», respondió Elena con una sonrisa amable. «A veces, todos necesitamos un lugar donde podamos ser simplemente nosotros mismos». Esas palabras parecieron tocar algo profundo en Valeria. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. «Caminos diferentes», respondió con cuidado. Valeria asintió perdida en sus pensamientos. «Tuve un sueño esta noche», dijo en voz baja, «sobre un jardín y una canción. Se sentía tan real, tan familiar». «Despiertas no pueden ver», dijo Elena, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Valeria la miró con curiosidad. «Hablas como si supieras mucho sobre la vida, Elena. ¿Quién eres realmente?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de un significado que ninguna de las dos se atrevía a explorar completamente. Elena sintió el peso del collar y el broche escondidos, secretos que amenazaban con salir a la luz. «Soy alguien que ha perdido mucho», respondió finalmente Elena, su voz apenas un susurro. «Y que tal vez, solo tal vez, esté a punto de encontrar lo que creía perdido para siempre». Valeria sintió que esas palabras tocaban algo profundo en su interior. Consigo la promesa de revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. Mientras Valeria y Elena compartían ese momento de conexión inesperada, los secretos enterrados en el pasado comenzaban a agitarse, listos para salir a la superficie. El destino había puesto en marcha sus engranajes y no había vuelta atrás. Los días siguientes a aquella noche de confesiones veladas trajeron consigo una atmósfera de cambio en la mansión López. Valeria, habitualmente fría y distante, se encontraba distraída, su mente constantemente vagando hacia la conversación que había tenido con Elena. Por su parte, Elena luchaba por mantener la compostura cada vez que se cruzaba con Valeria, consciente del peso de los secretos que guardaba. Carlos, siempre atento a cualquier cosa que pudiera afectar sus negocios y su imagen, no tardó en notar el cambio en el comportamiento de su esposa. «Valeria, ¿qué te sucede últimamente?», preguntó una mañana mientras desayunaban en la terraza. «Has estado ausente en las últimas reuniones. El contrato con los Mendoza está en juego». Valeria levantó la vista de su taza de café, irritada por la constante preocupación de Carlos por los negocios.
No todo se trata de contratos y dinero, Carlos, respondió con un tono cortante que sorprendió a ambos. Carlos la miró fijamente, una mezcla de sorpresa y molestia en su rostro. ¿De qué estás hablando? Nuestro estilo de vida, todo lo que tenemos, depende de esos contratos y ese dinero. Tal vez ese sea el problema, murmuró Valeria, más para sí misma que para Carlos. Antes de que Carlos pudiera responder, fueron interrumpidos por la llegada de Beatriz López, peso invisible sobre sus hombros. «Buenos días, queridos», saludó Beatriz, sentándose junto a ellos. Sus ojos, siempre atentos, notaron inmediatamente la tensión entre la pareja. ¿Interrumpo algo? «Para nada, mamá», respondió Valeria, agradecida por la distracción. «¿Qué te trae por aquí tan temprano?» Beatriz dudó por un momento, como si estuviera reuniendo coraje. «En realidad, quería hablar contigo, Valeria, a solas, si es posible». Carlos frunció el ceño, pero antes de que pudiera protestar, Valeria se puso de pie. «Por supuesto, mamá, vamos a mi estudio». Una vez en la privacidad del estudio, Beatriz pareció envejecer 10 años en un instante. Se sentó pesadamente en uno de los sillones de cuero, algo que debía haberte dicho hace mucho tiempo. El corazón de Valeria comenzó a latir con fuerza. Podría estar relacionado con los sueños que había estado teniendo, con esa sensación de que algo en su vida no encajaba. «Tu adopción», continuó Beatriz, las palabras saliendo con dificultad. «No fue tan simple como te hicimos creer». Valeria se quedó inmóvil, sintiendo como si el suelo bajo sus pies comenzara a desmoronarse. «¿Qué quieres decir?» Beatriz levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «Tu madre biológica, ella nunca quiso darte en adopción. Hubo circunstancias, presiones. Tu padre y yo hicimos cosas de las que no estoy orgullosa». Las palabras de Beatriz cayeron como bombas en la conciencia de Valeria. Preguntó Valeria, su voz apenas un susurro. Beatriz no respondió directamente, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «Lo siento tanto, mi niña. Pensamos que estábamos haciendo lo correcto. Tú necesitabas una familia». Comenzó, su voz temblando de rabia y dolor. «Toda mi vida ha sido una mentira». «No, Valeria, por favor», suplicó Beatriz, levantándose también. «Nuestro amor por ti siempre fue real. Eres nuestra hija en todos los sentidos que importan». Pero Valeria ya no escuchaba. Su mente era un torbellino de emociones y preguntas. ¿Quién era realmente? ¿Quién era su verdadera madre? ¿Y por qué sentía que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba? Sin decir una palabra más, Valeria salió corriendo del estudio, ignorando los llamados de Beatriz. Necesitaba aire. Necesitaba escapar de la opresión de la mansión y de las mentiras que parecían impregnar cada rincón. Sus pasos la llevaron instintivamente hacia el jardín, hacia el único lugar donde últimamente encontraba algo de paz. Y allí, entre las rosas que ella misma había plantado, estaba Elena. Al ver el estado de Valeria, Elena dejó caer las tijeras de podar que sostenía y se acercó rápidamente. «Señora López, ¿qué sucede?», preguntó con genuina preocupación. Valeria la miró. Elena la abrazó con fuerza, sintiendo que algo fundamental estaba cambiando entre ellas. Mientras sostenía a Valeria, su mirada se dirigió hacia la mansión, donde podía ver la figura de Beatriz observando desde la ventana del estudio. En ese momento, Elena supo que los secretos que había guardado durante tanto tiempo no podrían permanecer ocultos por mucho más. El destino había puesto en marcha una serie de eventos que llevarían a la verdad, sin importar las consecuencias. Mientras el sol de la mañana bañaba el jardín, Valeria lloraba en los brazos de Elena, liberando años de emociones reprimidas. Y Elena, con el corazón dividido entre la esperanza y el miedo, se preparaba para enfrentar un pasado que nunca había logrado dejar atrás. Las grietas en la fachada perfecta de la familia López se habían convertido en fisuras imposibles de ignorar, y pronto todo el edificio de mentiras y secretos amenazaba con derrumbarse. El estudio de Carlos López era un santuario de poder y opulencia. Libros encuadernados en cuero alineaban las paredes,
y el aroma a tabaco fino impregnaba el aire. Sentado tras su imponente escritorio de caoba, Carlos miraba fijamente a Beatriz, su rostro una máscara de furia apenas contenida. «¿Cómo pudiste ser tan descuidada?», siseó, sus nudillos blancos de apretar los reposabrazos de su silla. «Después de todo lo que hicimos para mantener esto en secreto». Beatriz, normalmente una figura de fuerza y compostura, parecía haber envejecido décadas en cuestión de horas. «No pude soportarlo más, Carlos», respondió con voz temblorosa. «Construido un imperio, Beatriz. Todo lo que tenemos, todo lo que Valeria heredará algún día, se basa en las decisiones que tomamos hace 20 años. Decisiones equivocadas», murmuró Beatriz, pero Carlos la ignoró, continuando su diatriba. «Si esto sale a la luz, Valeria, ¿qué hay de la mujer a la que le arrebatamos a su hija?». Carlos se detuvo en seco, una sombra de algo parecido al remordimiento cruzando su rostro por un instante antes de que su máscara de frialdad volviera a su lugar. «Lo hecho, hecho está. No podemos cambiar el pasado. Ahora tenemos que controlar los daños». Mientras tanto, en el jardín, Valeria finalmente había logrado calmarse lo suficiente como para hablar. Sentada en un banco de piedra junto a Elena, sus ojos aún rojos e hinchados, trataba de procesar todo lo que había descubierto. «Toda mi vida ha sido una mentira», dijo en voz baja, más para sí misma que para Elena. «¿Quién soy realmente?». Elena ya la miró, encontrando consuelo en la calma de Elena. «Pero mi verdadera madre, ella está ahí fuera en alguna parte, tal vez buscándome, tal vez pensando que la abandoné». El corazón de Elena dio un vuelco. Cada fibra de su ser gritaba por decir la verdad. Dijo Elena finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado: «Su madre esté más cerca de lo que piensa». Valeria la miró con curiosidad. «¿Qué quieres decir?». Antes de que Elena pudiera responder, fueron interrumpidas por la llegada de Carlos. Su rostro estaba tenso, sus ojos fríos calculadores mientras evaluaba la escena frente a él. «Valeria, querida», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «te he estado buscando. Necesitamos hablar». Elena se puso de pie rápidamente, consciente de la mirada de desprecio que Carlos le lanzaba. «Con su permiso, señor López, volveré a mis tareas». «Sí, hazlo», respondió Carlos secamente antes de volverse hacia Valeria. «Vamos adentro». «Hay mucho que discutir». Valeria dudó mirando a Elena como si buscara ayuda. Elena le dio una sonrisa tranquilizadora antes de alejarse, su corazón pesado con los secretos que aún no se atrevía a revelar. De vuelta en la mansión, Carlos condujo a Valeria a su estudio. Beatriz ya no estaba allí, habiendo sido enviada a calmarse en sus habitaciones. «Valeria», comenzó Carlos, su voz suave pero firme, «entiendo que estás conmocionada por lo que te dijo Beatriz. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo al respecto?». Carlos suspiró, como si estuviera tratando con un niño terco. «Las cosas no son tan simples, querida. Tu madre biológica, ella no estaba en condiciones de cuidarte. Hicimos lo que creímos mejor para ti». «¿Y quién decidió eso?», preguntó Valeria, su voz temblando de rabia contenida. «¿Quiénes eran ustedes para tomar esa decisión?». «Éramos una pareja que podía darte todo», respondió Carlos, su voz elevándose ligeramente. «Una vida de privilegios, la mejor educación, oportunidades que nunca habrías tenido de otra manera». Valeria se puso de pie, incapaz de contener su frustración. ¿Y eso justifica arrebatar a un bebé de su madre? ¿Mentir durante 20 años? Carlos la miró fijamente. «Tu herencia, todo por lo que has trabajado. ¿Es eso una amenaza?», preguntó Valeria, sorprendida por la frialdad de Carlos. «Es una realidad», respondió él. «El mundo no es blanco y negro, Valeria. A veces, para proteger lo que amamos, tenemos que tomar decisiones difíciles». Mientras Carlos hablaba, Valeria sintió que veía a su esposo por primera vez. El hombre que creía conocer y amar se desvanecía, reemplazado por alguien calculador y manipulador. «Necesito tiempo», dijo finalmente Valeria, su voz apenas un susurro. «Para pensar, para procesar todo esto». Carlos asintió, aparentemente satisfecho de haber evitado, por el momento, una crisis mayor.
Tómate el tiempo que necesites, querida. De la mansión que siempre había considerado su hogar, cada objeto, cada retrato familiar parecía burlarse de ella, recordándole la gran mentira en la que había vivido. Sus pasos la llevaron inconscientemente hacia el jardín una vez más. Allí, entre las flores que siempre le habían brindado consuelo, Valeria se permitió llorar nuevamente. Pero esta vez, sus lágrimas no eran solo de tristeza y confusión, sino también de determinación. Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando el jardín en tonos dorados y rojizos, Valeria tomó una decisión. No importaba las consecuencias, no importaba lo que pudiera perder, necesitaba descubrir la verdad. Y algo en su interior le decía que Elena, la silenciosa jardinera que siempre parecía saber más de lo que decía, preparándose para una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. El destino había puesto en marcha sus engranajes y no había vuelta atrás. Las verdades enterradas durante tanto tiempo estaban a punto de salir a la luz, con consecuencias que nadie podía prever. La noche había caído sobre la mansión López, trayendo consigo una quietud inquietante. En su habitación, Valeria daba vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño. Las revelaciones del día se repetían en su mente como una película sin fin, mezclándose con fragmentos de sueños y recuerdos que no sabía si eran reales o imaginados. En un impulso, se levantó y se acercó a su tocador. Antes de los López, aunque nunca había entendido su significado. Mientras lo sostenía bajo la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana, Valeria sintió una conexión inexplicable con ese pequeño objeto. ¿Podría ser una pista de su verdadero origen? Mientras tanto, en su modesta casa en los terrenos de la mansión, Elena tampoco podía dormir. Sentada en su pequeña mesa de cocina, contemplaba el collar con el dije de mariposa y la fotografía que contenía. La imagen de ella misma, 20 años más joven, sosteniendo a su pequeño Mateo, le partía el corazón. «¿Cómo te lo digo, mi niña?», susurró Elena a la fotografía, como si el bebé en la imagen pudiera responderle. Salieran de su boca, no habría vuelta atrás. Todo cambiaría, para bien o para mal. A la mañana siguiente, la mansión López parecía haberse sumido en un silencio tenso. El desayuno, normalmente un asunto formal pero amigable, se desarrolló en un ambiente cargado de palabras no dichas y miradas evasivas. Beatriz, con ojeras que delataban una noche sin dormir, apenas tocó su comida. Carlos, por su parte, actuaba como si nada hubiera sucedido, revisando sus mensajes de negocios en el teléfono y comentando sobre las noticias del día. Valeria observaba a sus padres adoptivos con una mezcla de resentimiento y confusión. ¿Cómo podían actuar con tanta normalidad después de lo que había salido a la luz? Beatriz débilmente. «No tengo hambre», respondió Valeria secamente antes de salir del comedor. Carlos la observó marcharse con el ceño fruncido. «Déjala», le dijo a Beatriz cuando ésta hizo ademán de seguirla. «Necesita tiempo para procesar todo esto. Mientras tanto, tenemos que asegurarnos de que esta situación no se salga de control». En el jardín, Valeria caminaba sin rumbo fijo, sus pensamientos un torbellino de preguntas sin respuesta. Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron hacia el área donde Elena solía trabajar. La encontró podando un rosal, su rostro una máscara de concentración que no lograba ocultar del todo la turbulencia emocional que sentía. «¿Elena?», llamó Valeria suavemente. La jardinera se sobresaltó, sacó el broche de oro de su bolsillo y se lo mostró a Elena. «Este broche es lo único que tengo de mi vida antes de los López», comenzó Valeria. «Siempre he sentido que guarda algún secreto, pero nunca supe cuál. Y ahora, con todo lo que ha pasado, Elena, sé que sabes más de lo que dices. Por favor, si sabes algo, cualquier cosa, necesito saberlo». Elena miró el broche, su rostro palideciendo visiblemente. Con manos temblorosas, sacó de su bolsillo el collar con el dije de mariposa. «Valeria», dijo Elena, su voz apenas un susurro, «hay algo que debo mostrarte». Abrió el medallón, revelando la fotografía en su interior. Valeria se acercó para ver mejor.
su voz temblando. «Soy yo», completó Elena, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. «Y ese bebé eres tú, Valeria». El mundo pareció detenerse alrededor de Valeria. Las palabras de Elena resonaban en sus oídos, pero su mente luchaba por procesarlas. Era como si todas las piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba armando encajaran de repente. ¿Tú eres mi madre?», preguntó Valeria, su voz apenas audible. Elena asintió, incapaz de contener el llanto. «Sí, mi niña, te he buscado durante tanto tiempo, y has estado aquí frente a mí todos estos años». Valeria dio un paso atrás, abrumada por la revelación. Toda su vida, su verdadera madre había estado tan cerca. Dolor, ira, alivio, reflejándose en su voz. Elena tomó una respiración profunda, preparándose para contar una historia que había guardado en su corazón durante 2 décadas. «Hace 20 años», comenzó, «yo trabajaba como empleada doméstica para una familia adinerada en la ciudad. Contra el dolor del recuerdo. El día que naciste, me dijeron que habías muerto durante el parto. Estaba devastada, pero algo en mi corazón me decía que no era cierto. Comencé a investigar, a hacer preguntas, pero nadie quería hablar. Finalmente, descubrí que te habían dado en adopción a los López». Valeria escuchaba inmóvil, cada palabra cayendo sobre ella como un peso físico. «Para cuando descubrí la verdad, ya te habían llevado lejos. Intenté luchar, pero no tenía recursos, ni pruebas. Los López tenían todo el poder y el dinero para silenciarme. Me amenazaron. Me dijeron que si alguna vez intentaba acercarme a ti, se asegurarían de que nunca volviera a verte». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elena ahora. «Así que hice lo único que podía hacer», continuó Elena, su voz quebrada por la emoción. «Conseguí trabajo como jardinera en la mansión López. Sabía que no podía acercarme a ti directamente, pero al menos podía estar cerca, verte crecer, aunque fuera desde lejos». Valeria escuchaba, paralizada, cada palabra de Elena calando profundo en su ser. Toda su vida. Las respuestas que buscaba habían estado tan cerca, ocultas entre las flores y arbustos que tanto amaba. «Cada flor que planté, cada árbol que cuidé, lo hice pensando en ti», dijo Elena, extendiendo su mano temblorosa hacia Valeria, pero sin atreverse a tocarla. «Quería crear un mundo hermoso para ti, aunque no pudieras saber que era mi regalo». Valeria miró el jardín a su alrededor con nuevos ojos. Cada rosa, cada lirio, cada brizna de hierba. Elena bajó la mirada, la culpa evidente en su rostro. «Tenía miedo de que me rechazaras, miedo de que los López cumplieran sus amenazas, y con el tiempo te vi crecer, convertirte en una mujer fuerte y exitosa. Me pregunté si tenía derecho a irrumpir en tu vida, a cambiar todo lo que conocías». Valeria se tambaleó abrumada por las emociones. Se apoyó contra un árbol cercano, su mente un torbellino de pensamientos y sentimientos contradictorios. «Toda mi vida», murmuró, más para sí misma que para Elena. «Toda mi vida he sentido que algo faltaba, que había un vacío que no podía explicar. Y ahora». Elena dio un paso hacia ella, cautela y esperanza mezclándose en su mirada. «Valeria, mi niña, sé que es mucho para procesar». Encontrándose con los ojos de Elena, por primera vez, vio en ellos el reflejo de los suyos propios, el mismo tono, la misma forma. ¿Cómo no lo había notado antes? Necesito tiempo», dijo Valeria finalmente, su voz apenas un susurro. «Esto es demasiado». Elena asintió comprensiva. «Lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites. Estaré aquí cuando estés lista para hablar». Justo en ese momento, la voz de Carlos resonó desde la mansión. «Valeria, ¿dónde estás? Tenemos una reunión importante en media hora». La intrusión del mundo exterior rompió el momento entre madre e hija. Valeria se irguió, recomponiéndose visiblemente. «Tengo que irme», dijo, permitiéndose finalmente liberar todas las emociones que había contenido durante años. Mientras tanto, en la mansión, Carlos esperaba impaciente en el vestíbulo.
Al ver entrar a Valeria, frunció el ceño. ¿Dónde has estado? ¿Y por qué tienes tierra en la ropa? No me digas que has estado jugando en el jardín como una niña. Valeria lo miró, viendo por primera vez la frialdad y el cálculo en sus ojos. Este hombre, que se hacía llamar su padre, había sido cómplice en arrebatarla de su verdadera madre. No estaba jugando, Carlos, respondió con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Estaba descubriendo la verdad. Carlos palideció visiblemente. Antes de que Carlos pudiera responder, Valeria subió las escaleras hacia su habitación, dejándolo boquiabierto en el vestíbulo. En su habitación, Valeria cerró la puerta y se apoyó contra ella, permitiéndose finalmente derrumbarse. Las lágrimas fluían libremente mientras sostenía el broche y el collar, símbolos tangibles de la verdad que acababa de descubrir. Mientras el sol de la tarde bañaba la mansión López, tres vidas se encontraban en un punto de inflexión. Valeria, atrapada entre dos mundos, luchando por reconciliar su pasado con su presente. Elena, finalmente liberada del peso de su secreto, pero temerosa del futuro incierto. Y Carlos, más vibrantes que nunca, como si supieran que finalmente habían cumplido su propósito: unir a una madre con su hija perdida. La verdad había salido a la luz, pero las consecuencias de esta revelación apenas comenzaban a desplegarse. El destino había puesto en marcha una serie de eventos que cambiarían para siempre las vidas de todos los involucrados, y nadie podía predecir cómo terminaría esta historia de amor, pérdida y redención. Los días siguientes a la revelación fueron un torbellino de emociones para todos los habitantes de la mansión López. Valeria se había encerrado en su habitación, negándose a ver a nadie, ni siquiera a Carlos o Beatriz. Labores en el jardín, pero cada movimiento, cada flor que tocaba, estaba cargado de un nuevo significado. Cada vez que levantaba la vista hacia las ventanas de la mansión, esperaba ver a Valeria, anhelando otra oportunidad para hablar con la hija que había perdido hace tanto tiempo. Carlos, consciente de que su cuidadosamente construido mundo de mentiras estaba a punto de desmoronarse, se había sumido en un frenesí de actividad. Pasaba horas encerrado en su estudio, haciendo llamadas, moviendo dinero, preparándose para lo que él veía como una inevitable tormenta. Beatriz, consumida por la culpa y el remordimiento, vagaba por la mansión como un fantasma, incapaz de encontrar paz en ningún lugar. Fue en la tarde del tercer día, cuando Valeria finalmente emergió de su habitación. Su rostro mostraba signos de noches sin dormir y lágrimas derramadas, pero había una nueva determinación en sus ojos. Se dirigió directamente al jardín, donde encontró a Elena trabajando en un parterre de lirios. Al verla acercarse, Elena se puso de pie, su corazón latiendo con fuerza. «Valeria», dijo suavemente, insegura de cómo proceder. «Valeria, quiero saber todo sobre mi nacimiento, sobre cómo terminé con los López, sobre por qué nunca intentaste, por qué nunca luchaste más duramente por mí». La última parte salió como un susurro dolido, y Elena sintió que su corazón se rompía un poco más. «Ven conmigo», dijo Elena, guiando a Valeria hacia un banco de piedra oculto entre los arbustos. Era un rincón tranquilo del jardín, un lugar donde Elena a menudo se sentaba a pensar en su hija perdida. Una vez sentadas, Elena comenzó su historia, su voz temblando ligeramente al principio, pero ganando fuerza a medida que hablaba. «Yo era muy joven cuando quedé embarazada», comenzó. «Cuando se enteró de mi embarazo, me ofreció ayuda, me prometió cuidado médico, un lugar seguro para vivir. Yo estaba tan agradecida, tan ingenua». Elena hizo una pausa, luchando contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. «El día que naciste fue el más feliz y el más terrible de mi vida. Te tuve en mis brazos por un breve momento, y luego te alejaron de mí. Me dijeron que habías muerto durante el parto, que había sido una complicación inesperada». Valeria jadeó, horrorizada ante la crueldad de la mentira. «Estaba destrozada», continuó Elena, «pero algo en mi corazón me decía que no era cierto. Comencé a hacer preguntas». Acusatorio en su voz. Elena bajó la mirada, la culpa evidente en su rostro.
No, no me rendí, pero tampoco tenía los medios para luchar contra ellos legalmente. Eran poderosos, tenían conexiones. Yo era solo una joven sin educación, sin dinero. Era hermosa y fuerte. Cada día quería decirte la verdad, pero tenía miedo. Miedo de que me rechazaras, miedo de que los López cumplieran sus amenazas. Valeria se quedó en silencio por un momento, procesando toda la información. Luego, con voz temblorosa, hizo la pregunta que había estado ardiendo en su interior desde que descubrió la verdad. ¿Me amaste? Todos estos años, mientras me veías crecer desde lejos, ¿realmente me amaste? Elena tomó las manos de Valeria entre las suyas, sus ojos llenos de lágrimas pero también de un amor incondicional. Valeria, mi niña, no ha habido un solo día en estos 20 años en que no te haya amado con todo mi ser. Cada flor que planté, cada árbol que cuidé. Años de emociones reprimidas, de un vacío que nunca había podido explicar, se desbordaron en un torrente de lágrimas. Sin pensarlo, se lanzó a los brazos de Elena, permitiéndose por primera vez sentir el abrazo de su verdadera madre. Elena la envolvió en sus brazos, sus propias lágrimas mezclándose con las de su hija. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Todos los años de separación, de dolor y anhelo se disolvieron en ese abrazo, pero la paz del momento fue efímera. Un grito de rabia rompió el silencio del jardín. «Aléjate de ella». Valeria y Elena se separaron sobresaltadas. Allí, de pie a unos metros de distancia, estaba Carlos López, su rostro contorsionado por la furia y el miedo. «Carlos, por favor». Gritó señalando a Elena. «Te advertí lo que pasaría si alguna vez le decías la verdad». Elena se levantó, colocándose protectoramente frente a Valeria. «Se acabó, señor López. No más mentiras, no más amenazas. Y nada de lo que hagas o digas podrá cambiar eso». La determinación en la voz de Valeria pareció desinflar a Carlos. Por primera vez, vio en ella no a la niña que había criado, sino a una mujer fuerte y decidida, tan parecida a la madre de la que la había separado. «Ya no entiendes», dijo Carlos, su voz quebrada. «Lo hicimos por ti. Te dimos una vida que ella nunca podría haberte dado». «¿Una vida basada en mentiras?», respondió Valeria, su voz temblando de emoción contenida. «Una vida en la que me robaron la oportunidad de conocer a mi verdadera madre. Eso no es amor, Carlos, es egoísmo». Las palabras de Valeria fueron como un golpe físico para Carlos. Retrocedió, su rostro una máscara de shock y negación. «Esto no ha terminado», murmuró antes de darse la vuelta y regresar apresuradamente a la mansión. Valeria y Elena se quedaron allí, en medio del jardín, conscientes de que acababan de cruzar un punto sin retorno. La tormenta que se había estado gestando durante 20 años finalmente había estallado, y nadie podía predecir cómo sería el mundo una vez que se disipara. Valeria tomó la mano de Elena, buscando consuelo en el contacto. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, su voz un susurro cargado de incertidumbre. Elena apretó suavemente la mano de su hija. «Ahora, mi niña, comenzamos a sanar, juntas». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el jardín de la mansión, López, madre e hija, permanecieron unidas, enfrentando juntas el incierto futuro que se desplegaba ante ellas. La verdad había salido a la luz, pero las consecuencias de esta revelación apenas comenzaban a... había conocido. Carlos, incapaz de enfrentar las consecuencias de sus acciones, se había atrincherado en su estudio, emergiendo solo para hacer llamadas frenéticas a abogados y asesores. Beatriz tenía una conexión profunda e innegable con Elena, un vínculo que iba más allá de las palabras y que parecía llenar ese vacío que siempre había sentido. Por otro lado, no podía negar los años de cariño y cuidado que Beatriz y Carlos le habían proporcionado. A pesar de la terrible mentira en la que se basaba su relación, una mañana, mientras Valeria caminaba por el jardín, sumida en sus pensamientos, se encontró con Beatriz sentada en un banco, con la mirada perdida en la distancia. «Mamá». «Beatriz», se corrigió Valeria,
insegura de cómo dirigirse a la mujer que la había criado. Beatriz levantó la mirada, sus ojos enrojecidos por el llanto. «Valeria, mi niña, lo siento tanto». Profundamente antes de responder. «Yo no podía tener hijos. Lo intentamos durante años, pero nada funcionaba. Cuando conocimos a Elena, tan joven y vulnerable, Carlos vio una oportunidad. Yo estaba desesperada por ser madre y me convencí de que podríamos darte una mejor vida. Pero le mintieron», dijo Valeria, su voz temblando de emoción contenida. «Le dijeron que yo había muerto. ¿Tienen idea del dolor que le causaron?». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Beatriz. «Lo sé, y viviré con esa culpa el resto de mi vida. En ese momento nos dijimos que era lo mejor para todos, pero ahora veo lo egoístas que fuimos». Valeria guardó silencio por un momento. «No espero tu perdón, Valeria. Solo quiero que sepas que, a pesar de cómo empezó todo, mi amor por ti siempre fue real». En ese momento, Elena apareció en el jardín, deteniéndose en seco al ver a Valeria y Beatriz juntas. Hubo un momento de tensión palpable mientras las tres mujeres se miraban entre sí. Sorprendiendo a todos, incluida a sí misma, Valeria extendió una mano hacia Elena, invitándola a unirse a ellas. Con cautela, Elena se acercó, sentándose al otro lado de Valeria. «Creo que es hora de que las tres tengamos una conversación honesta», dijo Valeria, su voz firme a pesar de las emociones que la embargaban. Durante las siguientes horas, las tres mujeres hablaron, lloraron y, por momentos, incluso rieron. Beatriz compartió la angustia de sus años de infertilidad. Elena habló del dolor desgarrador de perder a su hija, y Valeria expresó la confusión y el vacío que siempre había sentido, incluso en medio de una vida privilegiada. A medida que el sol comenzaba a ponerse, bañando el jardín en tonos dorados, las tres llegaron a un entendimiento tácito. El camino hacia la sanación sería largo y difícil, pero estaban dispuestas a intentarlo. Como todo por lo que había trabajado se desmoronaba a su alrededor, un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos sombríos. Era Valeria, su rostro una máscara de determinación. «Tenemos que hablar», dijo ella, entrando en el estudio sin esperar invitación. Carlos asintió, sabiendo que este momento era inevitable. «Valeria, sé que estás enojada, pero tienes que entender». «No», lo interrumpió Valeria, su voz firme. «No intentes justificarte. Lo que hiciste, lo que tú y Beatriz hicieron, fue cruel e imperdonable. Pero no estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí para decirte que, a pesar de todo, sigues siendo mi padre». Carlos la miró, sorprendido por sus palabras. «Me criaste, me diste oportunidades. Tomarás sus propias decisiones». «¿Qué quieres decir?», preguntó Carlos, un temor creciendo en su interior. «Voy a reconocer a Elena públicamente como mi madre biológica», declaró Valeria, «y voy a usar mi posición y recursos para ayudarla a obtener la justicia que merece. Pero también», añadió, viendo la expresión de pánico en el rostro de Carlos, «protegeré a esta familia de cualquier consecuencia legal, no por ti, sino por Beatriz y por el apellido López que, me guste o no, es parte de quien soy». Carlos se dejó caer en su silla, abrumado por las palabras de Valeria. Por primera vez vio en ella no a la niña que había criado, sino a una mujer fuerte y decidida, capaz de tomar decisiones difíciles con compasión y sabiduría. «Valeria, yo», comenzó, pero las palabras le fallaron. «No necesito que digas nada ahora», dijo Valeria. «Solo necesito que entiendas que las cosas van a cambiar, y espero que estés dispuesto a ser parte de ese cambio». Con esas palabras, Valeria salió del estudio, dejando a Carlos solo con sus pensamientos y el peso de sus acciones pasadas. Esa noche, Valeria se unió a ella, sus manos trabajando junto a las de su madre biológica, plantando nuevas semillas en la tierra rica y oscura. Era un acto simbólico, una promesa silenciosa de un nuevo comienzo. Mientras trabajaban, Valeria sintió una paz que nunca antes había experimentado. El jardín, que siempre había sido su refugio, ahora se convertía en el escenario de su renacimiento, un lugar donde el pasado, el presente y el futuro
se entrelazaban como las raíces de las plantas que cuidaban. La verdad había salido a la luz, y aunque el camino por delante sería difícil, Valeria sabía que ya no estaba sola. Tenía el amor de dos madres, de su nueva relación y de una vida transformada por la verdad y el perdón. Los meses siguientes fueron un período de profunda transformación para todos los habitantes de la mansión López. La verdad, una vez revelada, había actuado como un catalizador, desencadenando una serie de cambios que nadie podría haber previsto. Valeria, fiel a su palabra, comenzó el proceso legal para reconocer a Elena como su madre biológica. La noticia causó revuelo en los círculos sociales y empresariales en los que se movían los López, pero Valeria se mantuvo firme, enfrentando cada desafío con una determinación inquebrantable. Elena, por su parte, una cómoda suite dentro de la mansión, pero Elena prefirió mantener su modesta casa en los terrenos, un recordatorio de los años de espera y esperanza. Carlos, enfrentando las consecuencias de sus acciones, en el jardín. Elena, dijo, su voz cargada de emoción contenida. Sé que ninguna disculpa será suficiente para compensar lo que te hice, lo que te hicimos, pero quiero que sepas que estoy verdaderamente arrepentido. Elena lo miró, que viendo por primera vez la vulnerabilidad detrás de la fachada de hombre poderoso. Señor López, comenzó, pero Carlos la interrumpió. Carlos, por favor, creo que después de todo lo que ha pasado, podemos dejar las formalidades. Elena asintió. Carlos, el perdón es un camino largo. No puedo decir que te he perdonado completamente, pero estoy dispuesta a intentarlo, por el bien de Valeria. Carlos asintió, agradecido por la oportunidad, por pequeña que fuera, de vulnerabilidad, canalizando su remordimiento en algo positivo. Una tarde, mientras Valeria y Elena trabajaban juntas en el jardín, plantando un nuevo árbol de magnolia, símbolo de perseverancia y dignidad, Valeria compartió una decisión que había estado meditando. Mamá, dijo, la palabra aún nueva y preciosa en sus labios, he estado pensando en utilizar mi posición y recursos para crear una fundación, una que ayude a reunir a familias separadas, que luche contra las adopciones ilegales y que apoye a madres en situaciones vulnerables. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas de orgullo y emoción. Eso sería maravilloso, mi niña. Podrías marcar una verdadera diferencia en la vida de tantas personas. Valeria sonrió. Mamá, eres una inspiración. Juntas podemos asegurarnos de que ninguna otra madre o hijo pasen por lo que nosotras pasamos. Elena abrazó a su hija, abrumada por el amor y el orgullo. Estaré a tu lado en cada paso del camino. Mi amor. Mientras trabajaban en el jardín, Carlos se acercó tímidamente. Valeria, Elena, ¿puedo unirme a ustedes? Hubo un momento de tensión, pero Valeria, viendo la sinceridad en los ojos de Carlos, asintió. Hay otra pala por allá. Estamos plantando un árbol de magnolia. Carlos tomó la pala y comenzó a trabajar junto a ellas, sus movimientos torpes al principio, pero ganando confianza con cada palada. Era un pequeño paso, pero significativo. Una familia, Valeria, Elena, Carlos y Beatriz, que se había unido silenciosamente, se pararon alrededor del joven árbol de magnolia. Cada uno había contribuido a plantarlo, un símbolo de su compromiso de crecer juntos, de sanar las heridas del pasado y construir un futuro basado en la verdad y el amor. Valeria miró a su alrededor, a las personas que, de diferentes maneras, eran su familia. Vio el amor incondicional en los ojos de Elena, el arrepentimiento y la esperanza en los de Carlos y Beatriz, y por primera vez en su vida sintió que estaba exactamente donde debía estar. Este árbol, dijo Valeria, su voz suave pero firme, crecerá fuerte y hermoso como nosotros. Sus raíces se hundirán profundamente en la tierra, como nuestros lazos familiares, y sus ramas se extenderán hacia el cielo, como nuestras esperanzas para el futuro. Elena tomó la mano de Valeria, y luego, en un gesto que sorprendió a todos, extendió su otra mano hacia Beatriz. Después de un momento de duda, Beatriz la tomó, lágrimas de gratitud en sus ojos.
Carlos, viendo esto, se aventuró a poner una mano en el hombro de Valeria. Ella no se apartó, aceptando el gesto en silencio. Así, unidos alrededor del joven árbol, estrellas comenzaron a brillar en el cielo, testigos silenciosos de la transformación que había ocurrido. El amor, la verdad y el perdón habían triunfado sobre las mentiras y el egoísmo, abriendo el camino para un futuro lleno de posibilidades. Valeria, mirando las estrellas, sintió una paz que nunca antes había experimentado. Por fin había encontrado su lugar en el mundo, su verdadera identidad, y con el amor de su madre biológica, la sabiduría ganada a través del dolor y la promesa de un nuevo propósito en la vida, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. El jardín, una vez escenario de secretos y dolor, otrora símbolo de opulencia y secretos, se había transformado en un lugar de sanación y nuevos comienzos. El jardín, siempre hermoso, ahora rebosaba de vida y significado. Cada flor, cada arbusto, cada árbol contaba una historia de perdón, amor y redención. Y en el centro de todo, el árbol de magnolia se alzaba fuerte y orgulloso, sus primeras flores comenzando a abrirse, un testimonio vivo del cambio y el crecimiento. Valeria se encontraba en su oficina en la ciudad, revisando los últimos detalles de la Fundación Morales López, el proyecto que había nacido de su deseo de ayudar a otras familias separadas por circunstancias injustas. La fundación, aún en sus primeras etapas, ya había logrado reunir a varias familias y proporcionar apoyo legal y emocional a madres en situaciones vulnerables. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Elena, que entraba con una sonrisa cálida y una taza de té. «Pensé que podrías necesitar un descanso, cariño», dijo Elena, colocando la taza en el escritorio de Valeria. Valeria sonrió, agradecida no solo por el té, sino por la presencia constante y amorosa de su madre. Ella tomó la mano de su madre. «Lo hemos logrado juntas, mamá. Tú eres el corazón de todo esto». En ese momento, Carlos entró en la oficina, su rostro mostrando signos de cansancio, pero también de una paz que antes no tenía. «Disculpen la interrupción, pero tengo noticias importantes». Valeria y Elena lo miraron expectantes. Carlos había estado trabajando incansablemente para redirigir los recursos de la empresa López hacia causas más éticas y benéficas, una forma de enmendar los errores del pasado. «El Consejo ha aprobado por unanimidad nuestra propuesta», anunció Carlos. «A partir de ahora, el 30% de las ganancias de la empresa se destinarán directamente a la fundación». Valeria se levantó de un salto, abrazando a Carlos con una emoción que sorprendió a todos, incluida ella misma. «Eso es maravilloso, papá. Esto cambiará tantas vidas». Carlos, aún no acostumbrado a estas muestras de afecto, devolvió el abrazo torpemente pero con sinceridad. «Es lo menos que podemos hacer, Valeria. Tú nos has enseñado el verdadero significado de la familia y la responsabilidad». Elena observaba la escena con lágrimas en los ojos. «¿Qué les parece una cena en el jardín esta noche? Invitaremos a Beatriz también». Todos estuvieron de acuerdo, y esa noche, el jardín de la mansión López se llenó de risas y conversación. Bajo el árbol de magnolia, ahora adornado con sus primeras flores blancas y fragantes, la familia recompuesta compartía una comida. Beatriz, que había encontrado un nuevo propósito en su trabajo con organizaciones benéficas, compartía animadamente sus experiencias. «Nunca pensé que ayudar a otros podría traer tanta satisfacción», decía, sus ojos brillando con una luz que había estado ausente durante años. Carlos, más relajado de lo que nadie lo había visto jamás, escuchaba con genuino interés. Su transformación, aunque lenta y a veces dolorosa, era evidente para todos. Valeria observaba a su familia, maravillada por cómo habían cambiado las cosas en solo un año. El dolor y los secretos que una vez habían amenazado con destruirlos se habían convertido en el catalizador de su transformación y crecimiento. Cuando el postre fue servido, Valeria se puso de pie alzando su copa. «Quiero hacer un brindis», dijo, su voz cargada de emoción, «por la familia, en todas sus formas, por el perdón,
la mano de Elena. Mamá, hemos decidido cambiar oficialmente el nombre de la fundación. A partir de ahora, será conocida como la Fundación Elena Morales. Tu vida, tu lucha, tu amor, eso dice todo lo que necesita ser dicho. Mientras la noche avanzaba, la conversación fluyó libremente, llena de planes para el futuro y reflexiones sobre el pasado. El jardín, bañado por la suave luz de la luna y el aroma de las magnolias en flor, parecía vibrar con la promesa de nuevos comienzos. Más tarde, cuando todos se habían retirado, Valeria se quedó sola en el jardín. Caminó hacia el árbol de magnolia, tocando suavemente uno de sus pétalos blancos. «Hemos recorrido un largo camino», murmuró para sí misma, «y aún queda mucho por hacer». Miró hacia la mansión, donde las luces aún brillaban cálidamente. En una ventana, testimonio de amor, perdón y nuevos comienzos. Y ella, Valeria López Morales, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer, con la fuerza de su verdadera identidad y el amor de su familia recompuesta. Mientras se dirigía de vuelta a la casa, Valeria hizo una promesa silenciosa. Seguiría cultivando este jardín de amor y verdad, no solo para su familia, sino para todos aquellos que necesitaran un lugar de sanación y esperanza. El viento susurró entre las hojas del árbol de magnolia, como si la naturaleza misma aprobara su resolución. Y así, bajo un cielo estrellado y con el corazón lleno de propósito, Valeria entró en la casa, lista para escribir el próximo capítulo de su vida. Una vida transformada por la verdad, redimida por el amor y dedicada a hacer del mundo un lugar mejor.